Dice, Onda Bacana, el podcast donde un mar de interculturalidad y experiencias se entrelazan. gente linda, bienvenidos y bienvenidas a Onda Bacana. Hoy tenemos una historia profunda, valiente, llena de sabiduría. Nos acompaña un colombiano, defensor de derechos humanos que tuvo que abandonar su tierra por razones de seguridad, pero es filósofo, teólogo, periodista. Con nosotros, William Bastidas, bienvenido. Es un honor tenerte aquí. Muchas gracias, querida Mónica. El honor es mío, me alegra mucho estar aquí en tu espacio. Somos colegas en esto de la comunicación alternativa, de la comunicación en la diáspora, en la migración, y me alegra mucho compartir contigo este espacio. Muchas gracias por la presentación, muy generosa, muchas flores, me siento muy halagado. No, pues todo te mereces eso y mucho más, pues precisamente estamos aquí después de la amable invitación que me hiciste a tu programa, pues en el segundo tiempo de ese encuentro de Onda Bacana con Latinotopía y Latinotopía con Onda Bacana, ¿no? Y pues vamos a conocer tu historia, tus caminos y cómo se transforma tu vida a través pues de las culturas con las que has tenido contacto. Empecemos pues, William, un poco pues hablando de tu ciudad natal, Medellín, porque bueno, la conocemos o se conoce como la ciudad de la eterna primavera. Es que tiene Medellín para ofrecerle al mundo. ¿Por qué es tan atractiva? Claro, vamos a empezar a hablar de Medellín, pero primero invitarlos a que escuchen la entrevista con Mónica López de Onda Bacana, que está en las plataformas, está en Latinotopía, para que entonces conozcan a esta maravillosa mujer y su proyecto, y entonces empecemos con Medellín. Bueno, yo soy de Medellín, yo soy montañero porque en realidad yo nací en Medellín, pero muy pequeño. Mi familia se desplazó a un lugar muy bello que se llama Palmitas. Palmitas es un corregimiento de Medellín, pero Palmitas es la zona rural de Medellín, ¿no? Medellín tiene 4 corregimientos, de ellos pues, más bien con características campesinas y en la montaña, y Palmitas es junto con Santa Elena, pero es incluso más campesino todavía. Es una zona rural, de montaña, es de los Andes. Entonces, en realidad, mi infancia la pasé en esa belleza en los Andes. Para mí es el lugar más lindo del mundo, Palmitas. Si ellos escuchan el podcast o lo ven, realmente tienen el privilegio de vivir en un lugar maravilloso. Precisamente la escuela mía el Palmitas queda sobre la montaña, sí, en la pendiente. Y uno desde la parte de atrás de la casa o desde la parte de atrás del patio de la escuela ve al fondo esas montañas. Es una cosa impresionante. Entonces tuve ese privilegio de pasar mi infancia hasta los 12 años en medio de las montañas, de los ríos, del campo, el olor de las vacas y muchas flores. Entonces eso ha marcado mi vida. Precisamente atrás está unas ¿cómo se llama? Unas imágenes que hizo mi mamá en costuras y con telas así, que representan un poco esas montañas, ese Palmitas y ese cielo azul y todo eso está, ahí lo tengo siempre presente. Entonces esa fue realmente mi infancia. No fue tanto en el Medellín urbano, sino en el Medellín rural, en el Medellín campesino. Y de ahí sí pasamos, precisamente porque en esos años, yo tengo mis añitos, en esos años de escuela, en los años 70, no tenían todavía el colegio para hacer la secundaria en Palmitas, ¿no? Entonces por eso pasamos a Medellín, por razones porque mis papás, a quienes les agradezco mucho,
querían que sus hijos estudiaran el bachillerato y la única posibilidad era yéndose a Medellín, porque todavía no existía en Palmitas una escuela secundaria. Sí, sí. Bueno, entonces nos seguías contando pues de tu época, eso debe ser maravilloso. Estoy viendo ahí lo que hizo tu madre, que también pues era artesana o era pues un No, poco... mi mamá es ama de casa, dedicada a sus hijos, pero también es como por afición artesana. Hacía muchas cosas, bueno, todavía ya un poquito menos, está ya más difícil, pero muchas cosas manuales, artesanías, manualidades. En un tiempo también vendía un poco, pero era más que todo como para regalar, para no. Y es muy hábil en cuestiones, es un artista también en términos, pues, así como artesanía, ¿no? Ese arte, sí, 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 entonces ella hizo eso. Es que yo creo que los colombianos el colombiano se caracteriza porque trabaja mucho, es muy creativo con las manos, con el pensamiento, con la música para crear, ¿no? Es muy creativo y entonces siempre yo veo eso y en especial, ¿tú cómo caracterizarías a la gente de Medellín? Yo soy costeña. Para nosotros ustedes son pues los del interior, los de allá, los cachacos, los de Medallo, y los vemos como gente muy trabajadora. Sí, sí, en realidad la gente antioqueña es muy trabajadora, muy dedicada, o sea, realmente tienen la fama de ser buenos negociantes, o sea, en el comercio, en los negocios son famosos porque realmente son innovadores, emprendedores. Eso es algo muy característico de los antioqueños, de los países, en crear empresas y en tener éxito. Yo creo que realmente sí es una fama merecida, de que dedican mucho tiempo, se meten, se consagran en sus proyectos. Y esa dedicación en lo comercial también se traduce al emprendimiento o a iniciativas también sociales. Entonces se meten en empresas, ya sea comerciales o no comerciales, y son buenos para eso, son buenos en la administración, también muy buenos escritores. Tenemos figuras supremamente importantes, contemporáneas y no contemporáneas, como, ¿no?, poetas, Gonzalo Arango, filósofos, Fernando, y en la política, Rodrigo Arenas Betancourt en la escultura, gente muy importante en Colombia, en las artes también, en la música, en todo. Sí, sí. Entonces, sí, yo creo que eso es algo que por lo cual se tiene mucho orgullo y es algo muy positivo, me parece. Totalmente, los invitamos entonces a que vayan a la ciudad de la eterna primavera, Medellín, donde creció William, nuestro invitado. Y yo quisiera pues empezar desde el principio con tu historia de vida. Bueno, ya nos hablaste de tu vida de niño, pero bueno, llegó el joven que se interesó por el sacerdocio, ¿no? Y que estudia teología en la Universidad de la Javeriana. Eso fueron 15 años de estudio, eso me contaba. 11, como 11 o 12 años. Sí, ok, perdón, entonces okay. Sí. Y, o sea, dentro de la comunidad fueron 11 y luego se sumó a eso, digamos, todo el estudio del periodismo que lo hice después. ¿Ya? Entonces, okay, en los 11 años de estudio como religioso fue la filosofía y la teología. Uno estudia mucho tiempo. Claro. Sumado a eso también el famoso año de noviciado, que es un año de espiritualidad. Entonces realmente las personas que se forman para ser sacerdotes religiosos tienen una formación académica bastante extensa, ¿no? Sí, en el caso mío fueron casi 11 años de estudios dentro de la comunidad y luego 5 años casi de periodismo, en total casi 16, así, pero o sea, ya como por fuera, el periodismo lo hice yo por fuera, en la comunidad, ya cuando salí.
Vale, Entonces, pero sí. empecemos por lo de la, por tu año de, pues en el sacerdocio. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue esa experiencia? No, mira, yo te cuento, ya yo llegué a la vida religiosa a optar por ser cura, por ser sacerdote, sacerdote precisamente marcado porque la sociedad antioqueña es una sociedad muy religiosa, pero a la vez, luego que yo salí de Palmitas, yo fui a Medellín en un contexto social y político muy complejo. Eran los gobiernos, el gobierno de Turbay, Julio César Turbay, que fue un gobierno de mucha represión, y esa represión incluso se vivió mucho en la represión a los estudiantes de las universidades, de los colegios, y yo estudié en un colegio de la Universidad de Antioquia, Lucrecio Jaramillo Vélez, y la Universidad de Antioquia se ha caracterizado como la Universidad Nacional y eso, de ser estudiantes muy críticos y muy, ¿no? Que hacían protestas bastante fuertes, ¿no? Y obviamente toda esa represión caía sobre la universidad y también caía sobre el colegio que tenía la universidad, represión violenta, digamos, ¿no? Con desapariciones, con ingreso a los centros educativos de manera violenta. Entonces, ese fue para mí un choque, ir de un pueblo tan pacífico, tan lindo, tan idílico, tan lindo, ¿no? Pasar como joven a vivir una situación de mucha violencia, ¿no? Y eso me cuestionó mucho en términos de justicia social, de derechos humanos, de transformar, cambiar el mundo, ¿no? Y yo decía, bueno, pero ¿qué caminos hay para uno transformar el mundo? No me gustaba, ni me ha gustado las armas, la toma de las armas, pues, ¿no? Que en Colombia ha sido una opción, sino que he sido siempre pacifista o buscando, ¿no? Me ha inspirado mucho la vida de Gandhi, Martin Luther King, y obviamente la gran inspiración es la de Jesús, pues, como cristiano, y toda su opción por transformar el mundo, pues todo este cuento y toda esta historia real del cristianismo primitivo, original, ¿no? Del evangelio, ¿no? Entonces eso me llevó a opté por hacerme cura, y desde esa plataforma de ser sacerdote, servir a los pobres y a la gente y a cambiar el mundo. Entonces ahí me metí con mucho idealismo y afortunadamente ingresé a una comunidad religiosa que estaba muy metida en esa época también en los movimientos de la teología de la liberación, del cambio social. Nosotros no vivíamos, cuando ingresé, yo no ingresé realmente a un seminario en términos de estos seminarios tradicionales grandes, ¿no? Sino que ellos tenían casas de formación insertas en barrios populares. Entonces, eran una casa con 7, 8 estudiantes que participábamos, pues, de la vida del barrios populares en Bogotá. Ahí pasé a Bogotá porque la comunidad tenía su formación en Bogotá. Entonces ahí pasé de Medellín a Bogotá, a un mundo totalmente diferente para mí. Y esta Bogotá gigantesca de los años 80. Y ahí empecé yo a formarme como religioso sacerdote, y seguía muy en contacto con realidades muy complejas. Precisamente empecé en el 85, en el 86 fui a la toma del Palacio de Justicia, fue todo lo de Armero. Entonces, siempre muy cerca de la realidad de Colombia, social, política y de derechos humanos y todo. Y ya desde como estudiante de teología, ya empecé yo también a comprometerme mucho en temas de derechos humanos y de justicia como religioso, porque los religiosos en Colombia también han jugado un papel muy importante en la transformación social. Sí, bueno, algunos, digamos que hay de todo también en Claro, el claro, religión. claro.
Pero tú Sí. recuerdas algún momento que marcó tu decisión de levantar la voz por otro, por otras personas y sí, de trabajar en este campo de los derechos humanos? Si la decisión, opción por los pobres, que se conoce dentro de la iglesia, y la opción por la teología de la liberación, la tuve incluso desde antes de empezar de entrar a una comunidad. Porque como joven, ya joven, muy joven, desde 14, 15 años, yo ingresé a grupos juveniles en la parroquia en Medellín. Era muy activo en grupos juveniles, y en esos grupos juveniles también, también había como esa inquietud por lo social, ¿no? Y yo empecé a leer por iniciativa propia las obras de los curas obreros de Francia, que son curas muy comprometidos en la opción por los pobres. Empecé a leer los documentos de Medellín y de Puebla, que son fundamentales también en la opción por los pobres y en esto. Entonces yo desde muy temprano me enmarqué en la teología de la liberación, que siempre se ha caracterizado por un compromiso social, ¿no? Es como una forma desde la izquierda, desde opciones progresistas de la iglesia y alternativas, y eso realmente, sí. Entonces muy desde el comienzo hice esa opción, desde muy joven he tenido eso, y eso me acompañó a lo largo de toda mi formación. Y así fue que desde ahí me hice sacerdote, pero fui descubriendo también con el tiempo, sobre todo al final, muy al final de la formación, y luego muy temprano después de ordenarme, que siempre también tenía desacuerdos y tengo desacuerdos con la iglesia institución, ¿no? No tanto con la fe, el evangelio. Soy profundamente cristiano, y Jesús sigue siendo el sentido de mi vida. O sea, soy profundamente cristiano. Uh-huh. Pero con la iglesia como institución ya tenía diferencias, y tengo todavía, y llegó un punto en que dije, no, hay ciertas cosas con las que no comulgas. Sí, y ahí llegué a la decisión ya de retirarme, y vi que era más fuerte en mí el interés de pronto por la defensa de los derechos humanos, por el aspecto social, ¿no? Y que el tema del celibato, la forma en que el rol de la mujer, la relación con varios temas que hay, ¿no?, de la iglesia, que no se han resuelto. Entonces dije, no, a veces son demasiados conflictos adentro, y yo no quiero dedicarme a otra cosa, y ahí fue que salí. Me retiré, dejé de ser sacerdote y formé una familia, y como en el 1996, ya desde el principio empecé a hacer cosas más sociales. Entonces, pues precisamente yo creo que eso es lo que empieza a como a ponerle la base a la razón por la cual tú sales del país, ¿no? Porque toda esta defensa de los derechos humanos no viene sola, siempre viene acompañada de amenazas y cosas, y eso fue un proceso que, bueno, suponemos no fue nada fácil para ti. ¿Se puede decir que esa es la razón por la cual tú dejas el país? Sí, pero no, digamos, sí, pero primero, así cronológicamente, con esa historia, yo salgo en el 96, y obviamente cuando tú sales, dejas de ser sacerdote, tú tienes muchos estudios, pero es muy problemático, muy difícil conseguir un trabajo, ¿no? Porque un filósofo teólogo que va a trabajar, y sobre todo queda uno varios meses sin empleo, buscando, no muy fácil. Muchos que se salen encuentran en colegios para enseñar religión o filosofía. Yo encontré trabajo después de 3 meses, no sé, con una organización que trabajaba con niños en alto riesgo, en una zona
en la zona de Santa Fe, en Bogotá, zona muy, digamos, pobre y conflictiva, en esta zona en donde están todos los prostíbulos, ahí en Bogotá, para trabajar con los niños de las prostitutas, de los recicladores, ¿no? Era un proyecto muy bonito de una organización interdisciplinaria, había médicos, psicólogos, sociólogos, y yo entré en el equipo de pedagógico, ¿no? Y nuestra tarea era atender, creo que no existen ya ellos, era atender en una casa dentro de esa zona, muy peligrosa, muy complicada, muy cerca del Cartucho, que existía anteriormente, todo eso, en Bogotá. Una zona pues dificilísima en Bogotá, peligrosísima. Teníamos una casa y ahí recibíamos a los niños y hacíamos refuerzo escolar, atención, teníamos desayuno. Era una experiencia muy bonita, pero muy fuerte, muy intensa, con los niños de las prostitutas, de los recicladores, de los incluso hasta de los ladronzuelos de la calle, de los indigentes, todo. Y recibíamos los niños y los atendíamos. Y en eso estuve un tiempo trabajando. Trabajo muy agotador, muy complicado, muy interesante, muy bonito. Hasta que, como yo ya tenía experiencia en derechos humanos, me llamó una persona muy importante en el desarrollo de los derechos humanos en Colombia, que es el padre Javier Giraldo, que es muy conocido y que teníamos una relación de amistad con el padre Javier Giraldo, que es fundador de las organizaciones de los desaparecidos, pues, y de muchas organizaciones de derechos humanos, para integrarme a un proyecto que existía ya de observación de la violencia política y los derechos humanos, que era un proyecto que hacían la Comisión de Religiosos de Colombia y el CINEP, que era el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política, que todavía existe y que generaban estadísticas sobre las violaciones de derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario. Un proyecto muy importante en la defensa de los derechos humanos, porque era un monitoreo de toda esta situación de una forma sistemática, muy profesional, en fin. Y cuando, existían dos bancos de datos, uno de los religiosos y uno del CINEP, que es un centro de investigación popular muy conocido en Colombia, dos bancos que daban diferentes cifras estadísticas y eso era manipulado por el Estado. Decían, no, mira, las cifras, ¿por qué estos dicen esto y por qué estos dicen esto? ¿No? Y la diferencia se debía simplemente a razones de criterios de recopilación, de selección y no de gravedad de la situación, sino que la gravedad. Entonces, por petición de todas las organizaciones sociales, de las embajadas, de la iglesia, de la Cruz Roja, les pidieron a las dos organizaciones que unificaran criterios para que hubieran estadísticas más precisas. Okay. Y las dos decidieron hacer un solo banco de datos, una sola organización que diera unos datos, ¿no?, más precisos todavía. Sí, y para eso... Sería interesante preguntarte cuál eligieron. No, se unieron. Se unieron. Si no escogieron uno de los dos, sino que se unieron, y para eso tenían que haber una discusión teórica de criterios y generar un marco conceptual de datos con especialistas. Y en ese momento en que habían, digamos, abogados, ¿no?, necesitaban también analistas de prensa, y en ese momento es que yo ingreso ahí, ¿no?, me llaman, me convocan y entro a ser parte de ese equipo que nos reunimos, unas 12, 15 personas especialistas en el tema de ambas organizaciones y los nuevos, yo era de los nuevos ahí, y entró en el equipo de análisis de prensa y nos reunimos y en un debate supremamente interesante se generó ese marco teórico, conceptual, y se empezó un nuevo proceso, un nuevo banco de datos, y ahí fue que yo empecé.
en el equipo de análisis de prensa. Posteriormente, por mis conocimientos en sistemas y en diseño, entonces me hice cargo de la publicación, ¿no? Noche y Niebla, que es la publicación que todavía existe. Pero eso fue en años muy difíciles, lo que actualmente es el asesinato de líderes sociales y todo, en los años 90, con los paramilitares y todo eso. Eran el asesinato de defensores de derechos humanos, ¿no? Entonces estaba uno trabajando en la boca del león, realmente ahí muy expuesto. Y en esa época, en esos años 90, se dieron los asesinatos de Eduardo Umaña, de Jesús María Valle, de Mario y Elsa, que eran compañeros del CINEP. Se perdieron gente supremamente valiosa de los derechos humanos de Colombia, ¿no? Asesinados. Y bueno, y ahí entonces en esa situación siempre con mucho peligro, llegó un punto en que se hizo demasiado peligroso y ahí fue cuando decidí, ya en el 2000, salió en el 2002, ya decidimos salir del país por cuestiones de seguridad, claro. En una manera como un autoexilio, o sea, para salir para salir un tiempo para volver, era la idea, pero ahí fue cuando salí del país, ¿no? Wow, estoy petrificada, William, porque estos son unos temas muy delicados, muy sensibles para nuestro país Colombia, que los derechos humanos siempre han sido pisoteados, ¿no? por bandas delincuenciales, incluso por políticos. Es un tema bastante complejo, fuerte. Pues yo quisiera que nosotros vamos a continuar un poquito con este tema en nuestra siguiente sección, nuestra siguiente charla. Hacemos un corte aquí y seguimos adelante. Muchísimas gracias, William, hasta este momento por este Einblick, dirían acá en Alemania, por este panorama de la vida tuya y política, social, religiosa en Colombia en aquella época. Bien. Gracias. Onda Bacana, el podcast donde un mar de interculturalidad y experiencias se entrelazan.